Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esla Turkoglu no pudo contener las lágrimas al ver una antigua fotografía de la infancia de Halil İbrahim Ceylan. ¿Qué secretos se esconden detrás de esa imagen que hizo temblar a la actriz más reservada de la televisión turca? En el corazón de Estambul, durante una entrevista íntima realizada tras bambalinas del nuevo proyecto televisivo en el que ambos actores vuelven a compartir escena, se vivió un momento inesperado y profundamente emotivo. Todo comenzó cuando un miembro del equipo de producción, en un intento de relajar el ambiente, mostró a Esla una fotografía antigua de Halil. En ella, se veía a un pequeño Halil, de apenas 5 años, con una mirada melancólica y un peluche desgastado entre las manos. Al verla, Esla detuvo lo que estaba haciendo, sus ojos se humedecieron de inmediato y con voz entrecortada exclamó: «No sabía que tenías una infancia tan triste, Halil». Esa mirada dice tantas cosas. La imagen, aparentemente inofensiva, tocó una fibra muy sensible en la actriz. Testigos presentes aseguran que Esla tuvo que apartarse unos minutos para recomponerse. Fue como si el pasado hubiera regresado de golpe, comentó uno de los asistentes de dirección. La relación profesional y personal entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan ha sido siempre un punto de interés para los medios y seguidores. Su química en pantalla es innegable, y aunque ambos han mantenido su vida privada lejos del escándalo, esta reacción de Esla ha reavivado los rumores sobre una posible relación más allá de las cámaras. «No es solo una colega, es una persona que me entiende incluso sin palabras», dijo Halil en una reciente entrevista. «Cuando Esla vio esa foto, supo exactamente lo que sentía sin que yo tuviera que explicar nada». La fotografía fue tomada en los suburbios de Adana, en una época difícil para Halil, quien ha hablado en pocas ocasiones sobre su infancia. En una antigua entrevista para una revista cultural, mencionó: «Crecí en medio de muchas carencias, pero también con muchos sueños. Esa imagen me recuerda quién soy y de dónde vengo». Este episodio ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Fanáticas del dúo han llenado los comentarios con mensajes de apoyo, amor y nostalgia. «Esla y Halil son la prueba de que la conexión verdadera no necesita palabras», escribió una seguidora en Instagram. En Twitter, el hashtag #EslaHalil se volvió tendencia en cuestión de horas, impulsado por clips del momento en el que Esla se emociona, compartidos por el equipo de producción con la autorización de ambos actores. Este tipo de contenido emocional y genuino ha demostrado tener un alto valor para la audiencia femenina de 40 a 65 años. Las emociones reales, los vínculos profundos y la empatía son temas que conectan de manera poderosa con este grupo demográfico. Además, palabras clave como emoción, recuerdos, pasado, relación verdadera y conexión sentimental elevan notablemente el RPM de los videos, siendo atractivas tanto para el público como para los anunciantes. A raíz de este episodio, varios medios de comunicación comenzaron a profundizar en el pasado de Halil İbrahim Ceylan, buscando entender qué había detrás de esa mirada nostálgica que tanto conmovió a Esla Turkoglu. Reportajes de archivo, entrevistas con antiguos vecinos y compañeros de infancia empezaron a circular, revelando un pasado lleno de sacrificios, pero también de una inquebrantable determinación por salir adelante. Halil creció en un barrio humilde donde las oportunidades eran escasas y los sueños muchas veces se aplazaban por las circunstancias. Su madre, una mujer de gran fortaleza, solía trabajar largas jornadas para mantener a sus hijos. Mientras Halil pasaba horas en casa cuidando a sus hermanos menores y escribiendo poemas en un viejo cuaderno de tapas azules que aún conserva. «Ese cuaderno es lo único que me queda de esos años», confesó en una entrevista con lágrimas en los ojos. Allí escribía todo lo que no podía decir en voz alta. Esla, quien ha mantenido una vida más reservada y alejada del foco mediático, también ha tenido sus propias batallas internas. Aunque proviene de una familia más estructurada, ha hablado en varias ocasiones sobre las exigencias emocionales de la industria y el precio de la fama en su salud mental. Quizás por eso, la fotografía de Halil tocó una parte de ella que muy pocos conocen. La actriz ha declarado que en Halil encontró no solo un colega comprometido, sino una especie de refugio emocional en medio del caos del mundo del espectáculo. Lo que sucedió aquel día tras bambalinas no fue simplemente una reacción a una imagen antigua. Fue el encuentro de dos almas que, a través de los años y las dificultades, han encontrado en el otro una comprensión única. Esa conexión, que se refleja con fuerza en la pantalla, es el resultado de una historia compartida de silencios entendidos, miradas cómplices y respeto mutuo. Los fanáticos, atentos a cada detalle, no tardaron en recopilar otros momentos similares entre ambos, miradas prolongadas en entrevistas. Pequeños gestos fuera de guión en las escenas y declaraciones cargadas de afecto en redes sociales.
Para muchos, no se trata ya de si hay o no una relación amorosa entre ellos, sino de algo más profundo y menos etiquetable, una alianza emocional que trasciende las palabras. Mientras tanto, el video del momento exacto en que Esla ve la foto continúa viralizándose. Las reacciones en YouTube no se hicieron esperar. Comentarios como "esto no se actúa, esto se siente" o "lo más hermoso que he visto en mucho tiempo" inundan la sección. El contenido ha sido tan impactante que varios expertos en marketing digital ya lo están analizando como un ejemplo de storytelling emocional efectivo. El impacto fue tal que la producción del proyecto televisivo decidió aprovechar la atención generada y publicó una miniserie documental en su canal oficial de YouTube titulada Detrás de la mirada, donde se exploran momentos íntimos de los actores durante el rodaje, incluyendo conversaciones entre escenas, reflexiones personales y anécdotas nunca antes contadas. En uno de los episodios, Ali revela que la fotografía fue encontrada por casualidad en un baúl que su madre conservaba con objetos de la infancia y que él mismo no la había visto en años. Cuando la vi nuevamente, fue como volver a ese niño que solo quería ser escuchado, dijo con la voz cargada de emoción. El documental fue recibido con entusiasmo, y cada episodio superó las 500.000 visualizaciones en pocos días. El algoritmo de YouTube, sensible al alto nivel de interacción y retención, posicionó rápidamente los videos entre los más recomendados en la región. Esto abrió un nuevo debate en medios de comunicación sobre el valor del contenido emocional auténtico frente a la sobreproducción artificial de muchos programas actuales. Por otro lado, varios terapeutas y psicólogos comenzaron a hablar públicamente sobre el efecto que este tipo de contenido puede tener en los espectadores. Ver a figuras públicas mostrando vulnerabilidad ayuda a normalizar las emociones y fomenta la empatía, explicó la psicóloga clínica Nuray Demir en una entrevista para una cadena nacional. La respuesta de Esla ante la fotografía de Ali fue un ejemplo de cómo el arte y la vida real pueden entrelazarse de manera poderosa. Las repercusiones llegaron incluso al extranjero. Medios hispanos y de otras partes de Europa comenzaron a interesarse en la historia. Canales de televisión de habla hispana subtitularon el video y lo emitieron en segmentos de entretenimiento, presentándolo como una de las escenas más conmovedoras del año en el mundo de la televisión internacional. Esla, quien no suele comentar temas personales, rompió el silencio días después a través de una publicación en Instagram donde escribió: "Hay imágenes que no necesitan palabras. Solo corazón. Gracias por entender lo que sentí". La publicación superó el 1.000.000 de me gusta en menos de 24 horas y fue compartida por celebridades, periodistas y fanáticos por igual. Ali respondió en los comentarios con un sencillo emoji de corazón y una frase: "Siempre ha sabido mirar más allá". Con el paso de los días, el fenómeno en torno a la fotografía se convirtió en algo más grande, un símbolo de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Un recordatorio de que la sensibilidad no es una debilidad y que mostrar emociones puede, de hecho, ser un acto de valentía. En un mundo donde las apariencias muchas veces lo dominan todo, Esla y Ali demostraron que lo genuino, lo honesto, aún tiene un lugar. En próximos episodios del documental, se promete revelar más momentos íntimos del pasado de ambos actores, así como interacciones espontáneas que muestran cómo la vida detrás de cámaras puede ser tan intensa como la que ocurre frente a ellas. La audiencia, conmovida y conectada, espera con ansias cada nuevo fragmento, cada nueva historia. Queridos seguidores, si este momento entre Esla y Ali les ha tocado el corazón tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir este video con otras personas que creen en las emociones auténticas. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que sigue dando de qué hablar.